Habitualmente vemos que la mayoría de los vídeos se realizan con los individuos sentados, que parece ser lo más lógico del mundo, y hoy encontramos que esto de lógico no tiene nada. Es cierto que por sentarse 5 minutos no pasa nada, pero por sentarse 8 horas al día estamos recibiendo un input cardiometabólico tan negativo como fumarse una cajetilla de cigarro al día. Una cajetilla de cigarro al día. Por tanto, por el amor de Dios, empecemos por dejar los asientos 8 horas al día, porque es una necesidad imperiosa desde el punto de vista cardiometabólico. Primera enfermedad que sigue matando en el mundo a la mayoría de los individuos, la enfermedad cardiovascular. Muy ahí con la enfermedad neoplásica, pero que, dicho sea de paso, lo mismo que induce tendencia a la enfermedad cardiovascular asociado al hecho de estar sentado 8 horas al día, se entrecruza con parámetros inflamatorios que están muy correlacionados con el desarrollo de enfermedades oncológicas. Por tanto, esto no, ¿vale? Oye, háblame del tema nutricional que me dejaste los otros días hablando fuera de grabación, sobre el concepto de la percepción de los alimentos del ser humano en correspondencia con los animales, que a mí me ha llamado la atención. Sí, a día de hoy se da un contrasentido muy controvertido, y es que los humanos hemos transformado tanto los alimentos que no los reconocemos. Es decir, cualquier animal, el que se les ocurra, un avestruz, una jirafa, un koala, es capaz de reconocer su alimento desde las edades más tempranas y consumirlo sin ningún problema. Sin embargo, nosotros necesitamos de un nutricionista para saber qué comer. Es decir, y esto tiene un desarrollo y tiene un porqué, y es porque precisamente la edad de oro de la nutrición tuvo lugar porque descubrimos los nutrientes, descubrimos principalmente las vitaminas que curaban las enfermedades que tenían solo una causa, el déficit de esta vitamina, como el escorbuto, el beriberi, etcétera. Y ese descubrimiento nos llevó a fijarnos en esos nutrientes y a olvidarnos de los alimentos como tal. Y hoy en día vamos al supermercado, son pasillos muy llamativos, llenos de cajas, pero cada vez hay menos verduras, menos fruta, menos carne, menos productos frescos, naturales, que son los que deberíamos comer en sí. Entonces ha llegado un punto en que no reconocemos los alimentos, la industria lo ha aprovechado. Recuerden que muchos de los alimentos cotizan en bolsa y a día de hoy tenemos esa paradoja, ¿no? O sea, si profundizamos un poquito y hablamos de densidad nutricional, entonces sí estamos perdidos. Claro, ahí literalmente es que se da una nueva paradoja, y es que somos capaces de consumir 3.000 calorías diarias y apenas nutrirnos, apenas consumir nutrientes, porque la densidad nutricional de estos alimentos procesados es muy baja. De hecho, en el curso una de las cosas que hacemos es definir el concepto de alimento procesado, pero no un concepto al estilo de aprendernos una definición, no, de entender el concepto y saber cómo aplicarlo para revertir la situación en los pacientes. Por ahí iba la pregunta, porque la verdad es que a mí me interesa muchísimo, que yo siempre he dicho que he aprendido muchísimo en mi carrera de los nutricionistas y mucho tenemos que aprender el sector médico, pero el resto del sector también. Hay sectores asistenciales que no son netamente médicos, pero que brindan una actividad muy de equipo, que es muy importante. ¿Qué metodología vas a usar para poder llevar esto a la práctica? Porque yo creo que el problema es justamente el que mencionaba. La gente habla de un concepto, pero luego se encuentra con dificultades diciéndole a un paciente: no comas procesado, de acuerdo, los procesados son esto, esto y aquello, pero yo creo que el paciente y el profesional debía poder manifestar tal vez algunos pilares más efectivos de cara a que el paciente lo pueda poner en práctica y eso traiga consigo mejor rendimiento de su salud. Por supuesto, hacemos salud de precisión. Es un abordaje multidisciplinar, como bien comentaba, y tenemos que hacer estrategias y dar tips y demostrárselo al paciente en consulta de cómo evitar estos procesados de una manera práctica y dinámica. Por ejemplo, aquellos alimentos que tienen más de 5 ingredientes, los evitamos. Luego ya hacemos un ajuste más fino en qué tipo de ingredientes están en los primeros puestos de la composición del alimento. Todo aquello que te vendan en un coche no es un alimento. Todo aquello que al final no es natural, tenemos que evitarlo, pero tenemos que buscar tips y buscar el equilibrio para llevar al paciente a que pueda conciliar eso, porque al final la dieta va más allá de lo que comemos. La dieta son nuestros hábitos y tiene que ver con alimentos de cercanía, con alimentos locales, ir a la dieta que comían nuestros antepasados. O sea, al final no es más que eso y es más sencillo de lo que parece. El problema es adaptarlo al ambiente obesogénico que tenemos.
pero para eso vamos a dar herramientas muy útiles. Me parece genial. En el plano nuestro, netamente clínico, yo echo de menos muchísimo y la verdad es que no sé por qué, no me lo puedo explicar. Realmente es algo que me cuesta entender, pero echo de menos por qué a la actualidad, siendo uno de los grandes biomarcadores potentísimos de la mayoría de las enfermedades cardiometabólicas, las neoplásicas, las neurodegenerativas, las incluso autoinmunes, el hecho de la famosa inflamación crónica de bajo grado sea un concepto visto tan distante por el profesional sanitario promedio. Incluso, no estoy hablando única y exclusivamente en el ámbito convencional, que bueno, ya ahí se ve muy distante, sino en el ámbito no convencional, en el perfiles integrativos o de otra índole. En salud de precisión es tremendamente necesario adherirse a ciertas variables que hoy en día están debajo del sustento del desarrollo de estas enfermedades. Como bien saben muchos de nuestros alumnos hasta la fecha, y pretendemos que lo sepa mucha gente, es que existe una cantidad de alteraciones moleculares que están muy por debajo de la expresión clínica. Nosotros lo llamamos fenotipo intermedio. Hagamos cuenta que tenemos una umbrella, una sombrilla, y por debajo de la sombrilla hay múltiples alteraciones moleculares absolutamente estudiables, todas o casi todas, ojo, que es muy importante, que te permiten decir, oye, estoy en un contexto que en cualquier momento debuto con una enfermedad X, Y o Z, o más de una, lo cual es muy importante. Sin embargo, yo echo de menos que desde el punto de vista netamente médico, y hablo de médicos, hay una gran dificultad para darnos cuenta que esto es evidencia, esto es parte de las ciencias básicas que se han desarrollado en los últimos años, hoy en un contexto, por ejemplo, de lipidómica, de metabolómica, y que es absolutamente estudiable y que nos permite ser precisos. Eso es una de las cosas que tenemos que rescatar. A merced de eso, y muy anexado, la síntesis del icosanoide, o sea, si nosotros no sabemos cómo se genera fisiológicamente una respuesta inflamatoria, y la gran diferencia entre una aguda y una crónica, una aguda muy buena, muy resolutiva, muy importante, y una crónica devastadora en términos de salud, no podremos ayudar objetivamente a salir de entornos patológicos a ningún paciente. Esto es una realidad absoluta y es biología molecular aplicada, no es esa que nos enseñaron en la carrera, ¿cierto?, de que tenías que aprenderte todas las enzimas del ciclo de Krebs y luego ¿para qué? Para probar. No. Significa al revés, tengo que aprender lo que me interesa, tanto del ciclo de Krebs como la cadena respiratoria y otras situaciones importantes en términos metabólicos, por ejemplo, para poder utilizarlo en pos de recuperar pacientes ya enfermos y evitar que aquellos que tienen fenotipos intermedios desarrollen enfermedades. Y lo vemos cada día. Cuando ayer hablábamos con una paciente de un estado alérgico activo en la actualidad y le mencionábamos que la corrección de la respuesta inflamatoria, incluyendo los ácidos grasos de membrana, que generan permeabilidad, al generar permeabilidad permiten que la célula se conecte con el exterior y reciba impulsos desde el exterior. Esto es tremendamente importante porque al final nada está inerte, la célula está recibiendo señales constantemente. Y evidentemente para ella interactuar adecuadamente con el resto, pues requiere que haya esa flexibilidad. Es tan sencillo como eso, lograr flexibilidad a la membrana es una representación de salud y para eso necesitas tener unos niveles de ácidos grasos que sean adecuados para que esto ocurra. Pues sabemos bien que lo vimos en la última ponencia, en el último congreso, la que aportamos nosotros en términos de patología neurodegenerativa e inflamatoria, que el índice de omega 3 en la mayoría de la población a nivel mundial está nefastamente afecto. Sí, está muy a favor del omega 6, que es altamente proinflamatorio. Sobre todo del omega 6 proinflamatorio, porque hay otros que no, o sea, estamos hablando del araquidónico fundamentalmente, para no confundir conceptos, ¿no? Pero que en el fondo esto tiene que ser de necesidad de conocimiento imperioso para cualquier sanitario que quiera hacer salud de precisión o que quiera hacerlo bien con sus pacientes. Y más con los números que tenemos de morbimortalidad por este tipo de enfermedades crónicas. Absolutamente. ¿Qué ha pasado? Que tradicionalmente, desde el punto de vista convencional, tratamos muy bien las enfermedades agudas. Hemos acabado con las infecciones, excepción de estos 2 últimos años de pandemia, que ha sido un extra, y que además ha ocurrido un tema digno de estudio, es decir, que se nos ha metido una enfermedad infecciosa afectando a los que tenían enfermedades crónicas, con lo cual se ha agravado la situación. Pero bueno, punto aparte de esto, no sabemos tratar estas enfermedades crónicas, son mucho más complejas, no hay una sola causa, es multifactorial. Necesitamos hacer una actuación sobre todos los hábitos de vida del paciente, ese es el primer problema, una dieta mucho más compleja, que sea multifactorial. Tenemos que tener en cuenta no solo los 20 nutrientes básicos,
sino que tenemos que tener en cuenta sustancias que no son nutrientes, pero son bioactivas, que estas en las recomendaciones nutricionales no están. Para para cubrir este espectro, desde el punto de vista convencional lo que se planteó fueron los objetivos nutricionales, es decir, si el requerimiento de vitamina C eran 60 miligramos al día, para una persona no tener una enfermedad carencial como el escorbuto, lo que hicieron fue recomendar a los fumadores 90 miligramos al día, y con eso solucionaban la enfermedad cardiovascular. Claro, no es objetivo. ¿Qué pasa? Que todo este acontecimiento molecular que describías muy bien hace un momento, tiene un tiempo de transición, no hay una causa-efecto inmediata, sino que se da 10 años después, 15 años después, 20 años después. Entonces no lo relacionamos directamente, ni el paciente ni el profesional sanitario promedio. Esta epigenómica que da lugar a ese fenotipo intermedio que decía, tiene un tiempo de latencia y depende incluso de nuestra madre, de nuestra estancia en el vientre materno, de todo nuestro ciclo vital, cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos con el medio, de nuestra salutogénesis, es decir, si estamos contentos con nuestra vida, si no tenemos un nivel alto de estrés, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. Entonces es un proceso complejo y para el que no tenemos herramientas. Y precisamente esas herramientas son las que estamos tratando de recopilar, que aplicamos diariamente en nuestro centro y que vamos a explicar en este curso, ¿no? De todas maneras, yo creo que quien nos oye no debía asustarse porque parece ser que esto es tremendamente complejo. Realmente existen 6, 7 pilares que son troncales, son horizontales, afectan todas las especialidades, aquí no escapa ni Dios, literalmente hablando, todas las especialidades, y son absolutamente modulables, estudiables primero, se puede estudiar perfectamente y se pueden modular, incluso se pueden corregir en muchísimos pacientes. Se necesita un conocimiento asociado a ellos porque no puedes estudiar ni resolver lo que no conoces. Claro. Pero es totalmente abordable. Claro, desde cualquier consulta médica con las herramientas convencionales. Es verdad que luego podemos hacer un ajuste más fino con otras herramientas, pero como en cualquier otro ámbito sanitario, ¿no? Absolutamente. Nosotros partimos de que tenemos lo básico y a partir de ahí una simple analítica es un estudio metabolómico. O sea, partamos de esa... Así es. Tenemos que dejar de decirle a nuestros pacientes que síntomas específicos X no tienen relación con los Y. O sea, debajo de este cuerpo, debajo de esta piel, la cantidad de órganos que existen tienen que tener correlación, porque así lo dice la fisiología, así nos lo enseñaron las ciencias básicas que nos amputaron después del tercer año de la carrera, dicho sea de paso, para el análisis del abordaje del paciente promedio. Hoy en día nos hemos vuelto muy seguidores de papers y de papers y de papers, y sí, los papers están muy bonitos, pero sabremos interpretarlo y llevarlo a la práctica siempre que sepamos manejar objetivamente aspectos troncales de la ciencia básica. En el paper hay unas variables concretas que son muy difíciles de luego repetir en el ámbito clínico. En el ámbito clínico. Absolutamente. Y más cuando el paper está hecho en murinos o en otro tipo de animales de laboratorio. Claro, sin hablar de que muchos tienen conflicto de intereses, porque al final de cuentas, si yo te pago para que tú hagas un estudio para que me beneficie, o tú lo haces y me beneficia, o yo no lo publico. Entonces, bueno, anyway. Claro, son herramientas. Fíjense que la nutrición tiene la ventaja de que es uno de los pilares más fundamentales que nos permite prevenir estas enfermedades crónicas y es muy fácil de modular. Es decir, lo que comentabas del ratio omega 6, omega 3, simplemente sabiendo la cantidad de omega 6 que hay en los procesados y siendo consciente de ella y explicándole al paciente cómo los reduce y los sustituye por otros alimentos, ya tenemos media batalla hecha. Aparte de eso, pues podemos suplementar con omega 3, que es deficitario en nuestra dieta, o podemos incluso hacer un ajuste más fino haciendo un pequeño test genético muy sencillo, pero vamos, que no son herramientas que nos estemos inventando, ¿no? Absolutamente, son herramientas totalmente conocidas por la ciencia de la salud hace muchísimo tiempo y muchas veces llevadas al orden de la investigación y casi nunca a la práctica clínica, porque la mayoría de los elementos que se requieren para llevarlo a la práctica clínica requieren por el individuo o por el grupo que lo va a hacer, que estén patentables o que generen recursos, y muchos de ellos no lo son. Y ahí se queda esa información tan valiosa que, dicho sea de paso, quien paga el pato roto son los pacientes, porque al final la posibilidad de rescatarlo de situaciones patológicas hacia un ambiente lentamente fisiológico, nosotros lo vivimos. Cuando tratábamos pacientes hace un tiempo que trabajábamos juntos, ¿te acuerdas? Y pacientes diabéticos tipo 2 dejaban de ser diabéticos tipo 2 cuando en 3 meses se ponían las pilas y hacían las cosas que le decíamos. Lo hemos vivido con muchos pacientes diabéticos tipo 2, insulinosensibilizados, hoy casi tipo 1, cuando se hace una corrección nutricional y entrenamiento físico adecuado,
que hoy en día es tremendamente importante, y lo ha sido siempre, porque está asociado al valor evolutivo del individuo promedio. Recuerden que nuestra genética no ha cambiado nada, 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 nada. Si somos duros de matar somos, pocas patologías desarrollamos para como realmente el caso que le hacemos a la evolución del ser humano. Pues en ese sentido, no hay duda que no solamente la nutrición, como tú decías ahorita, sirve para prevenir enfermedades crónicas, sirve para estabilizar y rescatar individuos de enfermedades crónicas. Enfermedades que se cronizan por la consecución de hábitos inadecuados y por ende por la mala información y por ende por muchas cosas que suceden en el entorno en que vivimos hoy en día, influyendo notoriamente uno que a mí me preocupa muchísimo porque estamos viendo una real pandemia de ello, que es de las famosas disautonomías. O sea, la disfunción del sistema nervioso autónomo es tremendo y biológicamente, señores, estamos preparados, hechos literalmente para tolerar el estrés agudo. El estrés crónico mata a todo individuo que se exponga, porque no hemos evolucionado para soportar el estrés crónico. El estrés crónico nos deteriora, nos inflama, nos oxida, afecta nuestra dinámica hormonal, nos envejece aceleradamente y esto es totalmente manejable. Absolutamente, para ello hay que abordar una parte importante que hablaremos en el próximo curso intensivo, que yo le echaba de menos incluso realmente en ediciones anteriores del máster, y vamos a intentar que alumnos ya formados puedan tener acceso en unas condiciones muy favorables a esta nueva información o a esta información que puede ser tremendamente importante, sobre todo para la práctica clínica. Para tú saber que cuando haces una anamnesis con un paciente y obtienes una serie de alteraciones en su día a día que puedes evidenciar, cómo corregirlas de forma inmediata. Ayer comentábamos con alumnos de la tercera edición del máster que nos hemos dado cuenta, y es un tema objetivo y parece muy cursi, pero es así, que muchas veces gastamos energéticamente una serie de medidas para corregir alteraciones moleculares que encontramos en muchos pacientes. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que si corregimos previamente o paralelamente ciertos aspectos del estilo de vida del individuo, al cabo de 2 o 3 meses hay una repercusión tremenda en este entorno molecular sin apenas tener que utilizar herramientas específicas. Por tanto, en el fondo hay que darle la opción al paciente de que sea capaz de implicarse en la salud y que para ello evidentemente cumpla con las indicaciones que le vamos a decir de aquel profesional que se ha formado en salud de precisión, que ha venido a revolver el mundo conceptualmente en términos médicos, sobre todo el abordaje de la enfermedad crónica, como tú decías, no la aguda. La aguda sabemos que los protocolos establecidos en un servicio de urgencia hoy en día pueden favorecer de forma importante que un paciente con un infarto del miocardio se salve mucho más que uno hace 10 años. Lo que pasa es que están llegando más pacientes con infarto del miocardio que hace 10 años. O sea, la enfermedad cardiovascular lo que ha hecho es crecer en los últimos 50 años, de forma objetiva, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo cual es fundamentalmente importante porque es la primera causa de muerte todavía en muchísimos países desarrollados. Entonces, ¿en qué estamos cerrando? Estamos cerrando en mucho. Somos sanitarios para ver un número de pacientes por los cuales nos pagan un salario, o somos sanitarios que tenemos vocación y nos implicamos con sacar adelante a los pacientes. Yo creo que ese es el grupo que pretendemos que esté en las formaciones, el grupo que se implique, porque esto si no te implicas no tiene sentido, no tiene sentido. Y desgraciadamente los protocolos establecidos muchas veces por la cátedra traen consigo que no se requiera una implicación importante y una vocación por parte del profesional sanitario. Queremos no, es una necesidad imperiosa. Si no te implicas y no tienes vocación, no vale la pena porque tienes que echarle tiempo, tienes que estudiar, pero lo bueno es que como si estuvieras estudiando la estructura que es aplicable a muchísimas entidades. Y esa es la parte bonita que tiene esto, porque es muy reproducible, dicho sea de paso. ¿Cierto? Bueno, no sé si hemos sido muy críticos, pero es una realidad objetiva y de alguna manera estamos respondiendo a 15 o 20 preguntas que nos han llegado de cómo podía la información que intentamos aplicar y enseñar en los últimos programas de formación, sea el máster o el curso intensivo, ayudar a la práctica clínica de forma objetiva, ¿vale? Y esto es algo que... Sí, entendemos que el curso debe ser eminentemente práctico, es la práctica que nosotros realizamos cada día y que vemos su eficacia y sus resultados en consulta, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues todo el tiempo del mundo para poder hablar de esto, que es muy interesante. Hay capítulos que podríamos mencionar uno a uno, desde el impacto que tiene un cuadro disautonómico, cómo el estrés puede inflamar, sin lugar a dudas.
¿Cómo el estrés puede aumentar considerablemente la oxidación de tu colesterol? No hay duda alguna. ¿Cómo el estrés puede acabar con tu masa muscular? No hay duda alguna. ¿Cómo el estrés puede favorecer un cuadro de osteoporosis asociado a una sarcopenia? No hay duda alguna. Claro, ¿cómo es el estrés mantenido en el tiempo de forma crónica, perdiendo la relación tiempo por compensación, la primera causa de disbiosis en el siglo XXI en el adulto promedio? Sin lugar a dudas. ¿Cómo la disbiosis intestinal induce más disautonomía en muchísimos casos? Sin lugar a dudas. ¿Cómo la disbiosis intestinal tiene una correlación tremendamente importante directa con las enfermedades autoinmunes? Todas, no se escapa ni una, es tremendamente importante. Cómo la enfermedad autoinmune vapulea negativamente el sistema inmune y es necesario corregir el potencial inflamatorio que no solamente depende de esos ácidos grasos, sino depende de la actividad de ciertas citoquinas, incluso de los valores de vitamina D, que es tremendamente importante por su efecto pleiotrópico, sin lugar a dudas. Entonces, hay una gama enorme de factores que tenemos que agregar a la fisiopatogenia que estudiamos en la carrera de medicina y en la carrera de nutrición, en la carrera de fisioterapia, en la carrera de farmacología o farmacia, en la carrera de biología y en la carrera de todas las ciencias de la salud, porque han ido aumentando con el conocimiento en los últimos 20 años. Y la cátedra no lo está llevando con pinceladas. Sí, lo que tarda en llegar la investigación a la docencia y a la aplicación clínica es demasiada y nosotros tratamos de acortar esos tiempos. Absolutamente. Y la verdad es que en este sentido somos críticos con que debemos comprometernos como profesionales sanitarios e implicarnos un poquito más con la salud de los pacientes que nos asisten. Es cierto que los sistemas habitualmente están muy sobrecargados y eso trae consigo que vivamos apagando fuego en términos de patología. Pero no hay nada que tenga más valor que la vida, no hay nada que tenga más valor que la salud. Si esto no le prestamos atención, ¿a qué le vamos a prestar atención? Nos esperamos. De una forma u otra, si esto te sirve y te puede aportar para tu práctica clínica, estamos abiertos a que seas partícipe de este gran grupo que ya va siendo, ¿cierto?, de alumnos graduados de la Escuela Europea de Ciencia de la Salud y de la CESAP, y partícipes como socio de la CESAP con los beneficios correspondientes para crear esta gran familia que tiene que repercutir este conocimiento que puede llegar a todo el mundo en un lenguaje o en otro, al paciente, que es tremendamente importante, y a el grupo de profesionales que requieren asistirlo cuando tiene una patología y cuando el paciente se preocupa por no convertirse en un paciente, sino seguir estando sano. Eso sería lo ideal. Gracias.